Estamos viendo Juan capítulo 7 y nos quedamos a partir del versículo 6, aunque vamos a continuar el 7. Pero son las palabras de Jesús, versículo 6, Juan 7, 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La semana pasada empezamos a ver este pasaje que tiene que ver con Jesús aparentemente estaba visitando a su familia. Probablemente porque era el final del segundo año, ya entraba el tercer año, el cual sería el último de su ministerio y obviamente de su vida. No lo sabemos, o sea, simplemente sabemos aquí que estaba visitando a sus hermanos, estaba ahí con sus hermanos. Y esto fue justo después de todos los eventos del capítulo 6. Eventos en los cuales muchos de sus discípulos se apartaron, aparentemente solo le quedaron los 12. Y por supuesto la gente también se apartó de él debido al discurso de comer su carne y beber su sangre. Entonces se acerca la fiesta de los tabernáculos, es lo que vimos la semana pasada, se acerca la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de los tabernáculos, como era la costumbre de Jesús, según vemos en todo su ministerio, según nos cuenta el apóstol Juan, él asistía a las fiestas solemnes. Y aprovechaba las fiestas solemnes para poder regresar a Jerusalén, regresar al templo y ahí predicar. Entonces esto lo hizo, según parece fue costumbre, al hacerlo. Obviamente el primer año lo pasó ahí en Judea, el segundo año en Galilea, entonces ahí es donde toma mucho sentido esto de regresaba y regresaba cuando era cuestión de fiestas solemnes. Y por supuesto ahora va a terminar su segundo año y ya va a quedarse. En el capítulo 8 vemos que pareciera que ya se queda en el Monte de los Olivos. Es decir, el Monte de los Olivos era el lugar en donde regularmente se quedaba con los 12. Mientras estaba acá al principio del capítulo 7, mientras estaba con sus hermanos, pareciera que sus mismos hermanos no creen en él, según el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso ya lo vimos la semana pasada, tomando relevancia en esta situación con Santiago o con Jacobo. Supongo yo que es el hermano que le seguía, no sabemos exactamente, pero de seguro él fue el que le seguía. Sus hermanos le dicen en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es un poco extraño también que el apóstol Juan dice, porque, versículo 5 inmediatamente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pareciera que el apóstol Juan nos está poniendo la duda, ¿qué significa creer en Cristo? Y esto va a seguir a lo largo de todo el capítulo, es bien importante. Pero bueno, ¿cuáles fueron las respuestas de Jesús? Lo vimos la semana pasada. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta es una clara referencia a su muerte. Y llama aquí la atención, esto no lo vimos la semana pasada, pero llama aquí la atención que Jesús les está dando una profecía, bien lo podemos ver así o darle esa clasificación. Es una profecía sobre su muerte a sus hermanos. Aquí no se nos habla nada sobre María, su madre, pero sí sobre sus hermanos. Y entonces pareciera que Jesús les está dando una profecía al respecto. Sin decirles claramente, ya no voy a estar con ustedes, ¿no? ¿Por qué lo habrá hecho de esta manera Jesús? Por delicadeza, por cuestión de que eran sus hermanos, era su familia, no quería entristecerles, no quería hacerles mal o daño, pero aún así pareciera que ellos no entendían muy bien. Mi tiempo aún no ha llegado, se refiere a su tiempo de morir. Y la idea obviamente es que al ir a Jerusalén, entonces se cumpliría ya su tiempo de vida, es decir, vendría su tiempo en que él partiría de esta vida. Entonces, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta es una frase bastante, bastante común. Y digo porque también dentro de las iglesias se utiliza bastante y entre los cristianos se usa mucho. Al decir, bueno, el tiempo de cualquiera, en cualquier momento puede ser.
siempre está presto en cualquier momento. Ahora, y obviamente me refiero al tiempo de partida de esta vida. En cualquier momento podemos partir de esta vida. Nadie tiene los días contados o no hay ningún destino absoluto sobre nuestras vidas. De hecho, nuestras vidas, de acuerdo con lo que nos dice tanto la ley, ¿verdad? Y como vemos ejemplos, la vida se puede ir acortando o se puede ir ampliando. El testimonio del capítulo 20 de Éxodo es uno de los más fáciles de entender. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos años sobre esta tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene la bendición y entonces uno tendrá una vida mayor. Es claramente una forma de entender este estirar. ¿Por qué viene el diluvio? Otro de los ejemplos clásicos. ¿Por qué viene el diluvio? ¿O qué pasa con el diluvio? Lo que pasa con el diluvio es que se acorta la vida. Dice el Señor, no sufrirá mi corazón para siempre al hombre, entonces sus días serán 120 años. Los años de la vida del ser humano se acortan. Esto porque por hacer lo malo, por seguir el pecado, por hacer lo incorrecto. A causa de esto, entonces no es derecho, nadie tiene derecho a vivir, de hecho todos tenemos la obligación de partir, pero es cuestiones de la benevolencia, la bendición de Dios, y cuando despreciamos la bendición de Dios, cuando nos dedicamos a lo malo, pues obviamente se acorta nuestra vida. Y hay muchos ejemplos obviamente en la vida natural. Vemos a las personas que se dedican a lo malo, pues bueno, ¿qué les sucede? Mueren rápido. Entonces, ¿por qué? Porque la vida se acorta, es inherente, simplemente. El tiempo llegará de ellos. Ahora, el único que sí tenía un tiempo exacto, un tiempo directo, incluso las horas, diría yo, pues esto es lo que registra Moisés, el que tenía las horas registradas sobre su partida de esta vida, su muerte, es Cristo Jesús. Es Moisés quien deja los sacrificios, solo lo comento. Moisés deja los sacrificios continuos y los sacrificios continuos se hacían en la mañana y se hacían en la tarde. El sacrificio de la mañana se hace a las 9 de la mañana, el sacrificio continuo se hacía a las 9 de la mañana y es a las 9 de la mañana cuando Jesús es crucificado. Y el sacrificio de la tarde, ¿a qué hora se hacía? Se hacía a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora muere Cristo Jesús? ¿A qué hora parte de esta vida? Muere a las 3 de la tarde. Entonces, el que tenía incluso las horas exactas en su tiempo de vida era Cristo Jesús. Él tenía contado su tiempo. Eso es lo importante y lo relevante de este texto. No es solamente una profecía sobre su partida, sino que su partida es exacta, su tiempo de partir es el indicado. Él venía a este mundo a entregar su vida. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque el mundo le aborrece, a causa de eso el mundo le sacará, el mundo le echará. Es lo importante de lo que está diciendo acá. A ustedes el mundo no los aborrece y el mundo no aborrece a los suyos, el mundo no aborrece a los que hacen lo malo igual que el mundo, sino que me aborrecen a mí porque yo no solamente no soy del mundo, no hago las cosas del mundo, no sigo al mundo y además testifico del mundo que sus obras son malas. Esto lo vamos a ver más adelante en el texto siguiente porque Jesús les va a descubrir por medio de la ley que ellos están faltando a la ley. Ellos se creen, me refiero a los fariseos, ellos, los fariseos, se creen celosos de la ley y Jesús les va a descubrir que no, que en realidad son asesinos, que en realidad ellos quebrantan la ley, no toman la ley en cuenta para nada. Entonces es eso mismo lo que hace que aborrezcan a Jesús. Tomemos en cuenta esto. Es bien importante porque a Jesús no lo aborrecen por sus milagros. A Jesús lo aman, por así decirlo, por sus milagros, o al menos es lo que decía la gente. A Jesús le agradecen, supuestamente, por sus milagros, pero porque sanó a una persona no es que lo aborrezcan, lo aborrecen por su supuesto quebrantar de la ley, aunque en realidad quienes estaban quebrantando la ley y de peor manera eran ellos, porque ellos querían cometer asesinato. Entonces, ¿cómo se da vuelta a las cosas? ¿Cómo se cambian las cosas? Todo esto es bien importante. El mundo aborrece
¿Por qué? Porque sus obras son malas y el Señor Jesús viene a señalar y a testificar que sus obras son malas. ¿Quién hace esto? Lo hace la ley. Entonces, el mal entender a Cristo Jesús es algo bien importante en todo esto, porque los seres humanos todavía siguen malentendiendo a Cristo. Piensan que Jesús es el maestro buena gente, buena onda, el maestro zen, el maestro que solamente piensen bonito, ámense entre todos y con eso ya tendrán muchísima paz. Y es todo lo contrario. Jesús viene a señalar las obras, las malas obras del mundo, así como lo hace la ley. Porque entonces la ley es dejada de lado, porque es palabra de Dios y la ley señala la maldad del mundo. Porque incluso como creyentes también nos gusta dejar de lado la ley. Está bien, nosotros ya no seguimos mandamientos, pero lo que pasa es que la ley sigue señalando, los profetas siguen señalándonos, tocando nuestra conciencia, tocando nuestra moral, llamándonos la atención. Entonces, mejor no quiero leer eso, mejor solamente me voy a dedicar a leer el Nuevo Testamento. Es interesante esto porque Jesús sí les habla y sí toma ese lugar que en realidad es la ley, o sea que es la palabra de Dios. Hay sintonía en todo esto, hay unidad en estas situaciones. No se trata de que porque viene la gracia significa que nos despreocupamos del pecado o no nos interesa la ley. Es decir, no nos interesa lo que Dios quiere que hagamos. No es eso. Puede ser que tengamos fallas, pero sí nos tiene que interesar y tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que seguir luchando contra el pecado. El apóstol Pedro tiene esta frase, luchar contra el pecado hasta la sangre, y era lo que hicieron ellos. Ellos luchaban contra el pecado por medio del Evangelio, por medio de la verdad de Cristo, para que el mundo cambiara. Y no porque el mundo, la idea es de que el mundo cambie, sino que los creyentes vengan a Cristo y en esto se dé bendición por parte de Dios. Entonces, bien importante característica, Jesús al venir no dice, bueno, vengo, voy a pagar sus pecados y pueden seguir pecando, pueden seguir haciendo lo malo, ¿no? Jesús señala la maldad, señala las obras malas y seguirá haciéndolo con aquellos que le seguimos. Es sin remedio, simplemente es así, es la naturaleza de Cristo, a no ser que no sea Cristo a quien yo voy, ¿no? Recordemos que Jesús, y esto lo vamos a ver con la cuestión del ¿qué es creer en Jesús o qué es creer en Cristo? Recuérdense que hay muchos Jesús, recuérdense que hay muchos disfraces de Jesús, muchas formas de Jesús, muchos inventos de Jesús o muchos Jesús inventados. Tenemos algunas religiones que tienen a un Jesús, por ejemplo, que Jesús es el arcángel Miguel. Jesús no es el Hijo de Dios, no es la palabra, no es el verbo, no es el creador de todas las cosas. Jesús es el arcángel Miguel, es otro Jesús, es otra forma de Jesús, es otro sentido de Jesús. Pero dicen ellos que creen en Jesús. Ahora, bueno, ¿qué les habla ese Jesús? ¿De qué trata ese Jesús? ¿No? Y bueno, ya sería cuestión de explorar la filosofía de cada quien, de cada religión, de cada persona. Y lastimosamente, pues sí, no solamente cada religión tiene su concepto de Jesús o su forma de entender a Jesús. De hecho, cada persona tiene su forma particular de entender a Cristo. Es muy extraño esto. Y por eso me gusta y estoy llamando la atención a esto que pareciera hacernos entender el apóstol Juan, que quiere que nos preguntemos nosotros quién es Cristo y qué es creer en Cristo. Recordemos en el capítulo 3 aquel pasaje famoso, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero hay una condición, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea, no es para todos, es para todo aquel que en Él crea. Bueno, ¿y qué significa creer? En las religiones vamos a encontrar a muchos que dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo sé quién es Jesús, yo amo a Jesús. Pero ¿de verdad creen? ¿De verdad le conocen? ¿De verdad le entienden?
Subid vosotros a la fiesta, versículo 8, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Otra vez le refiere sobre su muerte, sin decirles directamente sobre su muerte, pero básicamente ya es una profecía. Versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. La última referencia que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan de que estuvo ya en Galilea, por eso es que una de las características por las cuales comprendemos, Juan no nos va a decir, aquí termina el primer año y empieza el segundo, aquí termina el segundo año y empieza el tercero. Juan no nos va a decir eso, simplemente nos va a decir algunos detalles, así como este versículo 9, y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero Jesús va a subir de forma escondida, lo vemos en el versículo 10, a partir del versículo 10. Vamos a seguir la lectura. Pero después que sus hermanos, Juan capítulo 7, versículo 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Estas preguntas entre la multitud, Juan las recoge porque nos sirvan a nosotros, nos harán pensar a nosotros, para mí, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿cuál es el carácter de Cristo? Entonces, es lo que dicen estas personas, lo que dicen sus hermanos, lo que dicen sus discípulos, ellos, que lo que dicen, bueno, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo concluyo? Algunos decían no, sino que engaña al pueblo. Entonces, la historia de Jesús y los hechos y los eventos de Jesús, ahí están y están libres. Han sido puestos con libertad ante todas las personas y ya corresponde a cada persona el decidir. Esto es lo importante. No se trata de obedecer a una iglesia, no se trata de obedecer a un ministro, no se trata de simplemente decir sí a alguna cosa, sino que los eventos de Cristo ahí están y entonces para mí, ¿quién es Jesús? ¿Y qué es Jesús? De tal manera, entonces yo le voy a seguir, le voy a obedecer o simplemente no le voy a obedecer. No, sino que engaña al pueblo, decían algunos, aunque aquí está hablando de la multitud. Es interesante porque es una referencia a la multitud, no a los fariseos, a la multitud, es decir, a la gente. Recordemos que era gente que estaba en la fiesta y entonces estaban un poquito todos a la expectativa de que Jesús viniera, porque había sido la costumbre desde el primer año aparecerse y manifestar en las fiestas solemnes, manifestarse en las fiestas solemnes. Entonces ellos estaban un poquito a la expectativa, pero ya la multitud estaba preguntándose, ¿quién es Jesús? Es interesante porque aquí no estamos viendo a los fariseos. Ya sabemos qué pensaban los fariseos, que era un falso, que era mentiroso y que había que quitarle la vida, ¿no? Pero ellos estaban celosos, ya sabemos esto. Pero la multitud, es interesante que dice aquí, no, sino que engaña al pueblo. Habían quienes en la multitud no le comprendían. Bien interesante porque recordemos, no es la misma multitud, no estoy diciendo que sea la misma multitud, pero en el capítulo 6 vemos a una multitud que lo quería poner como rey, ahí en Galilea. Entonces es bien interesante los cambios y las formas, por eso Jesús no se fía del pensamiento de muchos, de los deseos y las intenciones de muchos. Versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Por cierto, a la mitad de la fiesta, dice aquí, esta no era una fiesta de un día, eran, si no estoy mal, eran 7 días. Y 7 días, por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, eran 7 días en donde ellos literalmente tenían que hacer tabernáculos, o sea, tenían que hacer carpas. La palabra tabernáculo es como decir tienda, tiendas, carpas ahora en nuestro tiempo, y tenían que habitar en esas carpas, en esas tiendas por esos días. La idea del Señor sobre esta fiesta es para que se acuerden que ustedes también, que sus antepasados habitaron en tiendas. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso acá menciona Juan a la mitad de la fiesta.
A la mitad de la fiesta quiere decir pasaron algunos días. En medio de esa semana, bien se podría decir, es cuando el Señor Jesús va. Entonces, no digo estos datos son importantes para que tengamos un claro contexto. No consideremos que era una fiesta de un día y Jesús llegó al mediodía, por ejemplo, sino que fueron algunos cuantos días que pasaron. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es interesante que Juan no habla de los fariseos. ¿Quiénes están hablando? Son los judíos. Juan no especifica. ¿Son los fariseos? ¿Son estos que siempre le perseguían? No, ahora dice en general, son los judíos. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Es una forma muy particular de hablar con respecto a las palabras mismas de Cristo. Porque lo que está queriendo decir es que las mismas palabras de Jesús son las que descubren las intenciones de las personas. Versículo 17, vean cómo inicia, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Es decir, cuando Jesús hablaba, tocaba los corazones de tal manera que descubría quiénes eran. Y si esa persona quería hacer la voluntad de Dios. Es bien importante esto y esta es la característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que va a hacer es descubrir el corazón, sacar las intenciones de las personas, incluso molestar, pero no porque la idea sea molestar. ¿A quiénes molestaba? ¿A quiénes molestaba la palabra de Cristo? A los que no querían hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos una conclusión muy importante. Quienes no querían hacer la voluntad de Dios se molestaban de las palabras de Jesús. Quienes querían ser rebeldes a Dios, a sus deseos y propósitos, entonces se molestaban de las palabras de Cristo. Y este es el juicio que tiene que dar la iglesia, es parte importante de la iglesia y de quienes predican. Obviamente porque no vamos a hablar como Jesús, es decir, no tenemos ese nivel, pero al estar hablando de la palabra de Dios, lo que va a suceder es que los corazones se van a conmover, serán sacudidos, las concepciones, los conceptos, las convicciones serán transformadas y entonces puede ser que haya debates, conflictos y problemas. Diría yo, en cuanto a hablar, lo que más crea conflicto es el mensaje de Dios, y entre el mensaje de Dios, el más importante y el que más crea conflicto, el mensaje de Cristo Jesús. Solamente consideren, entre religiosos se puede hablar de Satanás, entre religiosos se puede hablar, entre cualquier religión, cualquiera que sea, se puede hablar de milagros, pero hablar de Jesús, hablar de Cristo, es otra cosa, es muy diferente. Cristo entonces viene a hacer esta gran división, este gran cambio, viene a definir quiénes son los que quieren obedecer a Dios, obedecer al Padre Celestial, obedecer a Cristo y quiénes no. Esto va ahondando al concepto de ¿qué es creer en Jesús? Si yo creo en Jesús, bien podemos añadir aquí una parte al concepto. Si yo creo en Jesús, significa que yo quiero hacer la voluntad de Dios, que es mi deseo, mi gusto, el hacer la voluntad de Dios. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo no creo en Cristo, yo no conozco a Cristo, yo no entiendo a Cristo y no me interesa a Cristo. Entonces es parte de los conceptos, parte muy importante. Como lo dije hace un momento, esto es lo que yo saco de este capítulo bien importante y también parte del capítulo 6, en donde el apóstol Juan pareciera poner delante de nosotros la pregunta y que estemos aclarándola en nuestros corazones. ¿Creo en Jesús? ¿Creo en Cristo? ¿Qué es creer en Cristo? Jesús entonces quería hacer la voluntad de Dios y cualquiera que le siguiera o quisiera tener algún contacto con Él, tenía que querer seguir y hacer la voluntad de Dios. Muy importante, recibir un milagro. Es decir, sí es importante la fe,
al recibir un milagro, pero recordemos que muchos que recibieron milagros no se volvieron seguidores de Jesús. Entonces, no necesariamente pedirle a Jesús beneficios y recibir de Jesús beneficios significa que yo creo en Jesús, porque entonces podríamos concluir que creer en Cristo es yo le pido y sé que me va a dar, yo le pido y sé que me va a conceder, y eso no sería creer en Cristo. Aquí estamos viendo una parte importantísima del concepto, incluso del concepto ¿qué es seguir a Jesús? Porque Jesús no quiere simplemente que digan qué bueno es Él, qué gran maestro, que le reconozcan por su lógica, su inventiva, su creatividad, sino lo que Él quiere es seguidores. Y bueno, ¿qué significa ser seguidor de Jesús? Una muy clara forma de verlo, lo dice aquí Jesús, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces va a seguirle. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué está diciendo Jesús en el versículo 18? Yo no estoy haciendo esto por egoísmo. Incluso en su misión mesiánica, en su entrega mesiánica, Jesús no lo está haciendo porque tiene un gran corazón y debido a su gran corazón, Él quiere entregarse por el mundo entero. Aunque, sí, ciertamente, su acto de amor es más grande. No es solamente porque obedecía al Padre, sino porque Él quiso entregarse. Pero Jesús aquí nos está dando en el versículo 18 la razón por la cual se entrega. Él se entrega, Él viene, Él toma esta forma de siervo porque está obedeciendo al Padre. Y aquí lo que está haciendo Jesús es anular todo rastro de soberbia, egolatría, exaltación propia. Jesús no se quiere exaltar a sí mismo, no es que sea malo. Es interesante esto, muy interesante esto, porque Jesús ciertamente merece exaltación, pero Jesús no busca exaltarse debido a su humildad, Él busca exaltar al Padre, y a causa de esto, en Él no hay justicia. Es decir, debería entenderse que en Él no hay injusticia. No sé si dije injusticia antes, pero en Él no hay injusticia porque Él no busca de forma egoísta, de forma ególatra, no busca la exaltación personal, la glorificación personal. Él busca que sea glorificado el Padre. Ahora, el Padre va a ser glorificado en el Hijo y al ser glorificado el Padre también va a glorificar al Hijo. O sea, estas características siempre se van a dar, siempre será así. Cristo ciertamente será exaltado hacia el lugar más alto, pero consideren que Él se humilló. Él se humilló y en esa humillación Él demuestra su pureza, la pureza de su misión, la pureza de su palabra, la pureza de su entrega. Esto es lo que está queriendo decir Jesús en estos versículos. Ustedes, y bueno, esto lo menciona con respecto a los fariseos en una ocasión, ustedes buscan exaltarse entre ustedes. Por eso entre ustedes dicen, gran maestro aquí, el superrabino por allá, el gran conocedor, el gran sabio, de esta manera. Pero la verdadera exaltación viene de Dios. Entonces, ese es el camino que también nos muestra Cristo. Cristo nos muestra el camino en el cual nuestra exaltación personal no vale y no debe ser importante. Y no se trata que nos exaltemos entre nosotros. La exaltación que debemos buscar es la que da Dios. Es la bendición de Dios. Es la que Dios pone sobre nosotros. Algo que se ha olvidado, pues obviamente no en las iglesias, algo que se ha olvidado en el cristianismo actual, sobre todo en el actual. La importancia de un ministro viene a causa de los títulos que ha alcanzado, a causa de los libros que ha escrito y a causa de diferentes formas. Bueno, la cantidad de personas que asisten a su iglesia, ¿no? Si tiene una iglesia de 500, de 1000, entonces sí, hay que escucharle, si no, no vale la pena. Entonces, es la falta de humildad que se ha dado, esto se ha olvidado también del camino del Señor Jesús. El Señor Jesús se humilló,
hasta lo sumo y la gente no lo toma en cuenta, especialmente los creyentes. Entonces viene la disyuntiva con respecto a la ley. Jesús va a imponer una disyuntiva con respecto a la ley, muy clara, muy directa. Versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Porque procuráis matarme? Jesús lo hace en forma de pregunta. Todavía el Señor Jesús no es directo, no es punzante. Más adelante se volverá muy punzante. Recordemos el lamento sobre Jerusalén, el señalamiento hacia los fariseos. Esto es la última semana. Es en la última semana que se da todo esto. Jesús no está siendo tan punzante. ¿Por qué? Por lo que vimos en el versículo 6 y en el versículo 8. No ha llegado su tiempo. Jesús se volverá más fuerte, más severo, si quieren verlo así, más hiriente hacia la conciencia de estas personas, pobres conciencias de estas personas, precisamente porque ya habrá llegado su tiempo y esto solamente va a provocar más su celo y más su deseo de quitarle la vida. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Ustedes dicen que siguen y obedecen a Moisés, ustedes dicen que creen en Moisés, ustedes dicen que cumplen la ley. Bueno, ¿por qué me quieren quitar la vida? ¿Por qué quieren matarme? ¿Qué acaso no dice la ley de Moisés? ¿No matarás? ¿Se acuerdan de eso? El Señor entonces les está achacando directamente el ir en contra de la ley de Moisés en sus partes más básicas, en sus partes más elementales. Sabemos que hay muchas leyes, hay muchos preceptos, muchos mandamientos en la ley de Moisés. No son demasiados, pero sí hay muchos. Y la gran mayoría de todos ellos tiene que ver con sacrificios, cosas que ya no hacemos. Pero la ley elemental son los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo. Y entonces en esa misma ley elemental ahí está el no matarás. Y entonces, ¿por qué quieren matarme? No siguen ustedes la ley, no dicen que son defensores de la ley, no dicen que están cuidando, respaldando y protegiendo la ley. Versículo 20, todavía se hacen, como dijéramos acá nosotros, se hacen los locos, ¿no? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Desde el primer año querían matar a Jesús, desde el primer año querían matar a Jesús. En el segundo año Jesús subía a Jerusalén solamente a las fiestas solemnes, nada más ahí para poder predicar un tanto ahí en Jerusalén, pero lo hacía más encubiertamente en medio de las fiestas. ¿Por qué? Porque querían quitarle la vida. ¿Quién procura matarte? Es una pregunta ilógica. Desde el principio querían sacar a Cristo, quitarle a Cristo su vida. Pero Jesús tenía un tiempo, tenía que estar y manifestarse al mundo y de ahí tenían que quitarle la vida. Es cierto que para eso venía Cristo, pero Cristo tenía un tiempo determinado. Entonces no fue que Cristo buscara la muerte, Él no se metió de mártir, Él no se metió de Mesías, no se le ocurrió ser un Mesías para que tuviera importancia o relevancia su vida. Él tenía un propósito y al señalar que le iban a quitar la vida, aunque su palabra provocaba este celo en los fariseos, en la gente importante, provocaba celo y odio, por supuesto, no era ese el propósito. No es que Jesús tuviera un sentido de quítenme la vida, ese no era el sentido de Cristo. Pero qué interesante que Jesús les está señalando sobre la ley, ¿no? Les está achacando la ley. Ustedes dicen que creen en Moisés, ustedes dicen que están siguiendo y obedeciendo la ley de Moisés y me quieren quitar la vida. Básicamente Jesús les está diciendo, ustedes son asesinos, están en contra de la ley de Moisés. Entonces esto es parte de lo que hace el pecado, la mala concepción de quién es Cristo, el entender mal quién es Cristo, su misión, su propósito y por supuesto querer hacer lo malo. Es parte de todo esto. Por eso también hay muchas personas que dicen que creen en Jesús y no es cierto. Por eso hay muchas personas que dicen que creen en Cristo y no es verdad. Entonces por eso el apóstol Juan nos impone estas disyuntivas, nos pone esto delante para que las meditemos, para que reflexionemos. ¿Cómo puedo decir que sigo a Cristo y falto a la ley de Moisés, por así decirlo? No es que estemos siguiendo y obedeciendo la ley de Moisés.
ya no seguimos mandamientos, pero sí seguimos la ley espiritual, la ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo. Y en esa ley del Espíritu Santo no es contraria a la ley de Moisés, más bien confirma la ley de Moisés y es todavía más elevada, todavía es más fuerte. Pero no vamos a entrar a eso. Versículo 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis, está hablando de sus milagros. Y por eso el Señor Jesús lo hacía intencionalmente el día sábado, en el día de reposo, ¿no? Lo hacía intencionalmente. Hice una obra y ustedes se maravillan y por eso es que me quieren matar. Y les hace esta exposición, versículo 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Por qué hace esta aclaración? No porque sea de Moisés, sino de los padres. Les pregunto. Versículo 22. Yo creo que en parte ya se había vuelto, y recordemos que es una costumbre entre los judíos, especialmente entre los fariseos de aquel entonces, pero en realidad esta costumbre se hizo cada vez peor, y hasta nuestros días. Una costumbre de ir cambiando los sentidos y origen incluso de las cosas. No sabemos exactamente si el Señor Jesús les estaba haciendo una aclaración directa porque ellos dijeran, pero me pareciera a mí que el Señor les está diciendo, ustedes dicen que circuncidan porque Moisés les dijo, pero es que no fue Moisés. Acuérdense, lean, en realidad fue Abraham. Abraham fue el primero y fue señal del pacto. Todo esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en donde dice, es que en realidad la señal importante, porque hay quienes decían eso, y recuerden que el gran conflicto del primer concilio, el de Jerusalén, fue precisamente la circuncisión. Porque los cristianos, más adelante el apóstol Pablo les llama falsos hermanos, estaban ordenando a los creyentes gentiles a circuncidarse. Creen en Cristo, qué bueno, pero se tienen que circuncidar. Y entonces, gracias a que estaba ahí Pablo, y entonces él lleva todas estas demostraciones y por supuesto lo que ve Pedro con Cornelio, entonces la iglesia define, no necesitan la circuncisión. Si la circuncisión es meramente señal, Pablo entonces define en Romanos que meramente es una señal recibida a causa de la promesa. Pero lo importante no es la circuncisión, lo importante es la promesa. A causa de la promesa recibida, por eso se da por señal, nada más, se da una señal, la circuncisión. Pero ustedes están poniendo la señal como lo más importante. Ustedes están poniendo la señal como lo más valioso que Cristo. Creen en Cristo, qué bueno, pero tienen que circuncidarse, porque era básicamente lo que dijeron y a algunos les pasó. Recuerdan al apóstol Pablo, menciona la mutilación, que se mutilen ellos, dice el apóstol Pablo, muy probablemente porque hay quienes sí se circuncidaron. Pablo dice, ya la circuncisión se acabó porque de nosotros fue cortado el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces ya, nosotros estamos circuncidados, no necesitamos, y de hecho somos la verdadera circuncisión. Entonces, ¿qué pasaba? Y tal vez ese es el llamado de atención acá, a tergiversar origen, propósito, sentido. Esto se ha dado y se ha seguido dando hasta nuestros días. ¿De dónde vienen ya estos otros libros, el Talmud, el Mishnah o Mishra, algo así? ¿De dónde vienen todos estos libros? Vienen de ideas y pseudofilosofías de estos rabinos que supuestamente lo sacan de la ley, no lo sacan de la ley, lo han tergiversado la ley y no tienen justo juicio. Así termina el versículo 24, el Señor Jesús. El Señor Jesús entonces les está definiendo cómo es verdaderamente el sentido de la ley, el propósito de la ley. Ustedes el día Sabbat circuncidan. ¿Por qué? Porque no puede quedarse sin cumplirse la ley de Moisés. ¿En qué caso? En el caso de la circuncisión. ¿Cuándo se debía circuncidar? ¿Se acuerdan? 8 días. 8 días se tenía que circuncidar bueno, está bien recién nacido, aunque no era formalmente recién nacido, pero a los 8 días tenía que ser. Por eso es que entonces, cuando venía un Sabbat, los 8 días caía en Sabbat. Hay que cumplir la ley. Sí, pero es Sabbat, pero hay que cumplirla.
Y entonces por eso circuncidaban el Sabbat. El Señor Jesús está llamando la atención a ese evento, a esos eventos, que de seguro pasó muchas veces. Y entonces la pregunta es, ¿quebrantaban la ley de Moisés? ¿Porque no guardaban el Sabbat? ¿O está bien, por guardar una ley voy a quebrantar otra ley? Ellos en su mente habían considerado que recuérdense que guardar el Sabbat, o sea, guardar el día de reposo, que sí, caía sábado, pero no eran los únicos Sabbat. Las fiestas solemnes eran Sabbat. Todos tenían que guardar la fiesta y todos esos días eran días solemnes. Entonces ellos consideraban es que no se pueden caminar tantos pasos, es que no se puede encender un fuego, es que no se puede cocinar tal cosa o tal otra, es que no se puede hacer esto, esto y esto. ¿Y cuándo dijo Dios eso? Dios dijo el Sabbat es día de reposo, guárdate de no pisotear mi día de reposo. ¿Y qué quiere decir eso? No trabajes. Tienes que dedicarlo al Señor. Y entonces vienen ellos, los judíos, y aún hasta nuestro tiempo, obviamente, y no se puede caminar tanto, no se puede hacer tal cosa. ¿Se recuerdan aquellos que sanó el Señor Jesús? Carga tu lecho y vete. Y entonces estaba cargando el lecho y era sábado. Eso no es lícito y por eso la palabra es importante. La palabra es importante, lícito. ¿Qué quiere decir lícito? Más. O sea, estás en contra de la ley, estás pecando. ¿Por qué? Porque estaba cargando. ¿Y cuándo dijo Dios eso? Entonces habían fallado tanto en su juicio, en su comprensión, estos grandes sabios, estos grandes, importantes, grandes conocedores, que no se daban cuenta de lo que hacían y no se daban cuenta del gran pecado que estaban por cometer, que lo iban a cometer obviamente cuando llegara su tiempo, cuando a Cristo Jesús le quitarían la vida. Pero ellos pensaban que obedecían la ley de Moisés. Lo mismo hizo Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Lo mismo hizo Saulo de Tarso. Solo que él hizo quienes blasfemaran contra Jesús. No solamente él blasfemó contra Jesús, sino que hizo que otros blasfemaran contra Cristo. Hizo daño a muchos creyentes. ¿Pensando qué? Pensando que estaba cumpliendo la ley, pensando que estaba cumpliendo la ley, pensando que estaba agradando a Dios, pensando que estaba haciendo la obra de Dios, la obra y la voluntad de Dios. Bien, entonces el otro gran dilema, ¿cuál es la voluntad de Dios? No recuerdo cuál es el pasaje, pero sí ya vimos este pasaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Perdón, si no estoy mal es el capítulo 6. ¿Cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir? Le dicen a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice Jesús? Que crean, esta es la obra, que crean en el que Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. Bueno, sigamos el versículo 23 porque ahorita sí ya lo vemos en un todo que tiene que ver con este entendimiento de la ley. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Cuál ley? La ley de ser circuncidado. Pero está haciendo trabajo en el día de reposo, entonces ahí le está quebrantando. ¿O la está quebrantando de verdad? No le está quebrantando de verdad. Por eso Jesús les pone este ejemplo para que entiendan que ustedes están fallando, les está diciendo a los judíos. Ustedes están fallando en comprender esto. Hablo de los judíos porque aquí no se menciona directamente a los fariseos, al menos de momento. Para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ustedes circuncidan, aunque es día de reposo, y ahí están quebrantando la ley, según ustedes dicen, pero yo estoy sanando a una persona y dicen, yo estoy quebrantando la ley, por eso me quieren hasta matar. ¿Qué les está haciendo ver ahí Jesús? Es ilógico, no tienen lógica, no tienen comprensión. Ustedes han construido una religión, es lo que les está diciendo Cristo aquí a los judíos. Ustedes han construido una religión en base a nada. Piensan que siguen la ley de Moisés, mentira. Ustedes leen a Moisés, mentira. No leen a Moisés porque Moisés habló de mí.
Si leyeran a Moisés, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Si entendieran a Abraham, si quisieran seguir el camino de Abraham, me seguirían a mí. Jesús entonces les está demostrando que han fallado en toda su religión. Versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto es muy importante también para los creyentes, que juzguemos con justo juicio. Una cosa es pecado, aquello es malo, esto es incorrecto, aquello es incorrecto. ¿Y por qué? Lo dice Dios. ¿Y por qué lo dice Dios? ¿Por qué aquello es malo? ¿Por qué aquello es incorrecto? ¿Cuál es la razón? Ya no estamos siguiendo leyes, está bien, pero entendamos cuál es la ley. ¿Cuál es la ley de nuestra vida? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Cuál es el propósito, el proyecto, el deseo de Dios? Puede ser que está bien, no forniquemos, no engañemos, no adulteremos y todo demás, pero tal vez no estamos siguiendo el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces estamos juzgando con mal juicio. A veces los creyentes simplemente porque no engañan, fornican o adulteran, dicen o se sienten en santidad. ¿Eso es santidad? Pero si la santidad es la santidad de Cristo, ninguna obra que nosotros hagamos va a alcanzarnos santidad, vamos a tener santidad. Nosotros tenemos que vivir santidad, la santidad que Cristo nos ha dado. Entonces, el rechazar esto, el odiar aquello, o el decir aquello es malvado, malvadísimo, eso no nos da santidad. En ninguna manera estoy diciendo que está bien o que sea correcto, sino en dónde está el verdadero sentido de las cosas, y esto es lo que la Biblia nos pone a pensar, a meditar, a entender. Y Jesús hace este llamado a la atención. Tal era el desvío de estas personas, tal era el no entender estas personas, aunque ahí tenían la ley, eran doctores en la ley, pero no la entendían tanto que procuraban matar al Hijo de Dios, y al final del tiempo, al cumplirse el tiempo señalado, terminarían quitándole la vida. Eran hombres religiosos. Eran hombres religiosos, y también este llamado es bastante fuerte precisamente porque en la cuestión de la religión somos muy celosos. Y tenemos mucho celo, esto es lo que yo entendí y así tiene que ser. Y no de otra forma. Y entonces ya nuestra mente está cerrada, nuestro corazón está cerrado, y lo que alguien más nos diga, no, es incorrecto, o me está atacando, me está señalando. Y eso era lo que sentían con respecto a Cristo Jesús. Sentían que Cristo les atacaba, estaba señalando sus errores, y sí tenían errores, tenían muchos errores. Estaban señalando su mal era grave, querían matar. Aún, y vemos también el carácter tan puro, tan perfecto de Cristo, estos eran personas que querían quitarle a Él la vida, y Él todavía les está llamando a la conciencia. Es interesante. No tiene ningún odio, no tiene ningún rechazo. Claro, Él entiende que viene a poner su vida precisamente para hacer el sacrificio, pero eso nos hace entender el carácter de Cristo. Como mencionaba hace unos minutos, Cristo no es que quisiera morir, Él no anhelaba morir, no era feliz con que le quitaran la vida, ni andaba gritando, quítenme la vida, quítenme la vida. Él era naturalmente quien era. Quería obedecer, seguir la voluntad de Dios, dice versículo 17. Y por eso hablaba como hablaba. Y lo que hablaba le iba a caer bien a los que querían seguir y obedecer la voluntad de Dios, no a los que no. A causa de esto lo odiaron, lo rechazaron, lo dice versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Esto se lo dice a sus hermanos. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley viene a testificarnos. La ley, los profetas también vienen a testificarnos, llamarnos a la atención, llamarnos a la conciencia. Nosotros somos entonces muchas veces los que cerramos los oídos. Y era lo que hacían estas personas, cerraban su comprensión a lo que decía Cristo y simplemente lo tachaban, según ellos por la ley, según ellos por su religión, lo tachaban como incorrecto. Y eso también hace la religión. Este no es Jesús. Más adelante, si no estoy mal, se menciona uno que decía, cuando venga el Cristo no vamos a saber de dónde viene, sabemos de dónde viene.
esa es una señal genuina del Mesías. O sea, entre las señales importantes que pone Moisés, entre toda la profecía que da David y que dan Isaías, así, simplemente, porque sabemos de dónde viene, simplemente por eso no es el Mesías y eso ya descalifica todas sus obras, todos sus milagros, todo lo que hacía. Entonces, por eso el llamado es bien importante del versículo 24, no juzguéis según las apariencias. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué las apariencias? No juzguen simplemente desde el principio. El Señor dice, no vas a pisotear el día de reposo. Ah, bueno, entonces, ¿cuál era el juicio de las personas? El juicio de estos hombres, de los fariseos. No hay que hacer nada el día de reposo, pero eso no lo dice Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Y cuando dice, pues obviamente no matarás, alguien podría decir, bueno, pero David mató. Hay que entender cuál es el sentido. Hay que entender por qué dice eso. Moisés mató. Moisés fue otro que mató. En el tiempo de lo del becerro de oro, incluso se acuerdan lo que pasó con los levitas, Moisés era levita. Entonces toda la tribu de Leví se vino con él y, bueno, agarren espadas y vamos contra el pueblo. Moisés mató. Entonces apariencias en este caso y en el caso de la ley significa, bueno, como dice no matarás, se quiere decir que yo no me voy a defender. ¿A quiénes concluyen eso? No me voy a defender, no voy a hacer nada. Porque es antibíblico y es en contra de Dios. O se van por otro lado, ¿no? David mató, Salomón también tuvo, hasta su hermano le tuvo que quitar la vida, ordenado por David, por cierto. Su padre David le ordenó que le quitara la vida a su hermano. Esto es porque eran traidores. Solamente para dar un poco de concepto al respecto, era un traidor. Entonces David le dice, quítale la vida a tu hermano. Moisés, otro que quitó vida. Bueno, entonces viene, como dice la ley no matarás, Moisés entonces mató, David mató, Salomón mató, entonces todos estos de una vez ya están en el infierno. Elías, no digamos. Pero se dan cuenta, entonces no matarás no significa no matarás y ya, simplemente dejarlo ahí. Hay que, por eso dice, sino juzgad con justo juicio, o sea, hay que profundizar qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir, en qué situaciones, en qué momento, en qué se justifica, ¿no? Obviamente también se le achaca a Dios que Dios mandó a los israelitas que le quitaran la vida a las tribus cananeas. Y fue por orden de Dios, fue por mandato de Dios. Entonces dicen, bueno, Dios es un asesino porque su ley dice no matarás y Él manda a los israelitas a que le quiten la vida a los cananeos. Pero eso es juzgar por las apariencias. Simplemente ver el texto, lo juzgo, digo ya y esa es la conclusión. Pero dice Jesús, hay que juzgar con justo juicio. Ellos no estaban juzgando con justo juicio, construyeron una religión al respecto y esa religión rechaza a Jesús y no solo rechaza a Jesús, sino le quita la vida, le va a quitar la vida más adelante. Ahora, nosotros obviamente no tenemos a Cristo delante en carne y no va a pasar lo de quitarle la vida, pero muchas veces la religión por el mal juicio viene y pervierte la fe. Caso elemental, los legalistas. Caso claro. Todavía por esperanza le llamamos hermanos, pero no sabemos si son hermanos de hecho todavía. ¿Por qué? Porque cree en Jesús, sí, por supuesto, será salvo, será salva. Pero la mujer no puede usar pantalón, sino afuera de la iglesia, rechazada. No puede darse una situación de mal en el matrimonio porque los dos se van derechito al infierno. La mujer no se puede pintar el cabello, la mujer no puede usar maquillaje. Entonces están poniendo obstáculos a la salvación, están juzgando por las apariencias, no están entendiendo bien las cosas y ese mal juicio lleva a la condenación. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es creer en Cristo, ¿no? ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué significa creer en Cristo? Porque en la religión, en las sectas y en muchos lugares, en muchas formas, de muchas maneras y cada quien bien puede decir, sí, yo creo en Cristo, pero en realidad el concepto primordial es que es Cristo quien va a recibir esa fe.
Y eso es lo que certifica verdaderamente si eso es fe. Si esa persona de verdad cree en el Señor Jesús. Este dilema se los dejo. Si quieren, sigan avanzando en la lectura, porque no se detiene. Básicamente todo el capítulo tiene que ver con esto. Vamos a parar un poco con los discursos, me refiero al capítulo 7. Vamos a parar un poco con los discursos de Cristo. Solamente hay declaraciones bien importantes. Pero Juan entonces pone delante de nosotros cuestionarnos constante. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué es creer en Él? ¿Qué es seguir a Cristo? Y es lo fundamental y valiosísimo precisamente de este Evangelio.